You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar por la palabra y por nuestros hijos. We're going to pray for the word and for our children. Cierre sus ojos, así como están sentados en casa. Gracias por acompañarnos también. Please close your eyes, and those of you at home, thank you for joining us. Padre, gracias por este hermoso momento que nos regalas de reconocer tu amor a nosotros, Señor. Father, thank you for this beautiful moment in recognizing your love. ¿Cuántas veces nuestra mente y nuestro corazón no logra captar, Señor, tu grandeza y tu bondad? And there's so many times, Lord, that our mind, our heart can't capture your greatness and Pero, your Señor, beauty. con un poquito But with a little bit, Lord, que abramos nuestro corazón a ti, Señor. with the little bit that we open our hearts to you, Tu Espíritu Santo, Padre, your Holy Spirit hará una obra maravillosa en cada uno de will nosotros. do a beautiful work in every one of us. Y es lo que ahora pedimos, And Señor. it's what we ask today, Lord. Que abra nuestro entendimiento, That you open up our que abra understanding, nuestro corazón you open our hearts a tu palabra, to your word, a tu voz to your voice, y a tu voluntad, Señor. and to your will. Y la bendición que hoy pedimos, Señor, And the blessing that we ask for es today, para Lord, nuestros is hijos, for our children, para quienes enseñan a nuestros for hijos those that are teaching our children, y para tu pueblo, Señor, y mi corazón también. for your people, and for my heart as En el well. nombre de In Jesús the name of Jesus, te damos gracias. we thank you, Father. Amén. Amen. Los chicos salen a su clase. Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Welcome, brothers and sisters, to this beautiful morning. Gracias a Dios que tuvimos un fin de semana que ya no está frío, ¿verdad? Thank God we have a weekend that is not cold, right? Ahora sí se siente como primavera. Now it feels like spring. Qué bueno de verles a cada uno de ustedes Good to see every one of you. y como siempre les agradecemos de que hace ese momento, ese tiempo para acompañarnos y estar juntos para adorar a nuestro Dios. And we thank you for setting apart that time to join us in praising God as well. Y lo que nos está tomando el tiempo en esta época de estudiar la palabra And what's taking our time this season in studying the Word es la vida de los primeros creyentes, de los primeros discípulos de Jesús, hermano. is the life of the first believers of Jesus. Porque creemos que ellos, en especial, hermanos, tienen una responsabilidad grande para Yes. la enseñanza a nosotros. They had a real big responsibility in the teaching for us, Y la tomaron con seriedad. and they took it seriously. De ellos dependía en que la iglesia siguiese adelante, It depended on them for the church to move forward, que el evangelio pudiera propagarse por el mundo entero, hermanos. for the gospel to be spread throughout the whole world. Las palabras de Jesús a los 12 discípulos había sido bien seria, bien real. The words from Jesus to his disciples was really serious and real. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Go and make disciples throughout the world. Yo me imagino que los discípulos al escuchar aquella palabra, hermanos, I can imagine that the disciples, in hearing that word, se vieron ellos la cara unos a otros they looked at each other y se preguntaron, and they asked themselves, ¿cómo? how? ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do it? Si somos pescadores, We're fishermen. no tenemos recursos, We don't have the resources. solo somos 12 We're just 12. y nos está encargando que vayamos por todo el mundo. And he's telling us to go throughout the whole world. Pareciera como que a veces escuchamos palabras del Señor, hermanos, It may seem as if sometimes we hear a word from God que no las creemos en realidad, que son posibles que nosotros podamos hacer aquellas cosas. and that we believe that we can't do those things. We believe in that we're not capable of doing it. Cuando escuchamos de predicar el evangelio, predicar la palabra, de hablarle al vecino, de hablarle a nuestro compañero de trabajo, When we hear about preaching the word or sharing the word with our neighbor or our coworker, ¿no es lo que pensamos? isn't that what we think? ¿Cómo? How? Y nos ponemos aquellas ideas nos limitan a nosotros mismos. And we put those ideas in our head that limit us.
A veces decimos, soy muy nuevo en la iglesia. Sometimes we say, well, I'm new to the church. O a veces decimos, soy tan viejo en la iglesia Or sometimes we say, I'm way too old in que the ya church, aquella emoción ya me pasó. that emotion already passed me. No sé cómo hablar, I don't know how to speak. no sé cómo orar, I don't know how to pray. no sé cómo llegarles a ellos que puedan entender o pueda yo decirles lo que Jesús ha hecho en mi vida. I don't know how to get to the person and be able to share and have them understand about Jesus in my life. Y es exactamente lo que nos enseña el libro de los Hechos. And it's exactly what the book of Acts teaches us. ¿Cómo lo hicieron? How they did it, ¿Por qué lo hicieron? why they did it, Y la enseñanza que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. and the teaching that God has for us in these times. Hay una cosa que me ha llamado la atención siempre cuando leo la escritura, hermanos, There's something that calls my attention when I read the word. que la predicación del evangelio no fue algo fácil para esas personas. That preaching of the gospel wasn't something easy for these people. No tuvieron el tiempo de ir a una escuela y aprender acerca de la Biblia. They didn't have time to go to school and learn about the Bible. 3 años que habían estado con Jesús no parecía que fuese suficiente como para aprender, hermanos. 3 years that they were with Jesus was like not enough time to learn. Y especialmente porque Jesús solamente les hablaba, hermanos, al aire libre, no los tenía como estudiantes de la Biblia. Especially because Jesus had them out in the open air. He didn't have them like students. Jesús no tuvo la intención de hacer estudiantes de la palabra, Jesus didn't have that intention of being students of the sino word, que de hacer personas que vivieran la palabra. but for them to be people that live the word. Y una de las diferencias grandes es And one of the great differences cuando is uno conoce la palabra mentalmente, hermanos, when we know the word mentally, y cuando uno tiene la palabra en su corazón. and the difference is when we have the word Hay in una our heart. diferencia tremenda, hermanos. There's a great difference. No es lo que uno sabe, It's not what you know. no es lo que usted estudia o llega a conocer, It's not what you study or come to sino know, que lo que la palabra hace en su vida, but what the word does in your en life, su corazón. in your heart. Y es la diferencia. And that's the El difference. tema de ahora, hermanos, The topic today tiene que ver con una situación que los discípulos vivieron o experimentaron, hermanos. it has to do with a situation that the disciples lived or experienced. Jesús tenía que probarlos, Jesus had to test them. probarlos. Quería saber si en realidad aquel grupo de personas que habían creído en él, He had to see if in reality the group of people that had believed in him eran verdaderos, were true, were real, estaban en la realidad, hermanos. that they were in reality. Hace poco venía a mi mente una historia que yo escuché Not too long ago, a story came to mind that I hace heard. muchos años cuando era la guerra en El Salvador. Muchos de ustedes tal vez conocieron de eso. Many years ago, where the war in El Salvador, and a lot of you know about it. Y aún en ese tiempo las iglesias se congregaban, hermano. La gente se reunía en los pueblos, en lugares. Las iglesias estaban ahí. And in that time, the churches still congregated, they were there. Pero alguien me platicaba esta historia. No sé si es real o se la inventó. Y si se la inventó, pues qué buen invento. Qué buen invento tuvo. But somebody was telling me this story, and I don't know if it's real or not, and if it's not, it's a really good made-up story. Estaba una iglesia reunida como nosotros alabando al Señor. A church was united, worshiping Domingo por la mañana. Sunday in the morning, Cuando de repente entró un grupo de soldados, hermano. when all of a sudden a group of soldiers came. Y la gente obviamente se asustó tanto, hermanos. And the people obviously got scared. Empezaron a gritar, a llorar. Y el capitán del escuadrón People crying and yelling, and the captain, dijo, tranquilos todos, dijo. he said, calm down, Cálmense. everyone, calm down. Este día ustedes van a morir, les dijo. He said, this day you guys are going to die. Así que el que no quiera morir ahora, dijo, So who doesn't want to die today? salga de este lugar. Leave from this place. Y 3/4 partes de la iglesia, de la membresía, salió del lugar, hermanos. And 3/4 of the members left. Y dijo el capitán, The captain said, el líder de alabanza se quedó. the worship leader stayed. Ahora sí, le dijo, He podemos said, "Now- alabar a Dios porque now ya we los can praise God." hipócritas se fueron. Because the hypocrites left. A veces sucede así que Dios tiene que probarnos, hermanos. Sometimes it happens like that where God has to test us. Y una de las grandes pruebas que viene a la iglesia o que viene a la vida de nosotros And one of the biggest tests that comes to the church, to us,
es cuando Dios nos pide que hagamos algo. is when God asks us to do something. Cuando Dios nos muestra que hagamos algo When God shows us to do something y nos da temor a hacerlo. and we're afraid to do it Porque sentimos la carga de las personas because we feel the weight of the people que a veces nos critican that sometimes criticize o nos us rechazan. or reject us. Quiero que vaya conmigo a este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. You can go with me to 1 Peter chapter 1, 3 to 9. Este pasaje lo escribió el apóstol que el Señor llamó para encargarle la predicación del evangelio, hermano. This passage, the apostle was in charge of sharing the gospel. El apóstol Pedro, The apostle Peter. uno de los 12, He was one of the 12, fue uno de los que sufrieron one that suffered por el conocimiento de Jesús, hermanos. for the knowledge of knowing of Y él Jesus. escribió esto And he wrote this años después, years later, antes de morir. before dying. Dijo estas palabras, versos 3 al 9. He said these words from verse 3 to 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. For you are receiving the end of the result of your faith, the salvation of your souls. Pedro fue uno de los discípulos que resistió muchísimas cosas. Peter was one of the disciples that resisted a lot of things. De hecho, cuando leemos o nos vayamos al libro de los Hechos, When we go to the book of Acts, vamos a ver que él fue de los primeros que estuvieron en la cárcel por causa de predicar el evangelio, we're going to hermanos. see that he was one of the first ones to go to jail for preaching the gospel. Él fue uno de los primeros en ser perseguidos por causa del evangelio. He was one of the first to be persecuted for the cause of the gospel. Y después de él, obviamente, que vinieron muchos más. And after him, obviously, many more came. Pero él era uno de los primeros que sintió la necesidad o pasó por aquella experiencia, hermanos, de sacrificar su vida y su confort personal por el amor de Jesús. But he was one of the first to be able to sacrifice his life and his comfort for the love of God. Y él escribió estas hermosas palabras, hermano, And he wrote these beautiful como un words testimonio as a testimony de que lo que hacemos y lo que a veces nos cuesta vivir el evangelio that what we do and what sometimes it takes a lot out of us to live the gospel, no es por gusto, hermano. it's not just Hay una because recompensa. there's a reward. Hay algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. There's something that God has prepared for every one of us. Cuando nuestra mente y nuestro corazón decide, hermano, When our mind and our heart decides que no importa lo que venga, that no matter what may come, yo voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. I'm going to do what God is calling me Y to él, do. y él lo explica de esta manera. And he explains it this way. Dios nos ha llamado para una herencia incorruptible. God has, or I have called you for an
incorruptible que está inheritance reservada en los that's cielos. reserved in heaven. O sea, no la tenemos todavía. We don't have it yet. Pedro no la había visto todavía. Peter hadn't seen Pero it él yet. creía y sabía que estaba reservada en los cielos But he believed and knew that it was reserved for him in the heavens para poder alcanzar salvación, decía él. to be able to reach salvation. Pero antes de eso, But before that, es necesario que por un poco de tiempo, dice él, it's necessary for a little bit of time, un poquito de tiempo, a little bit of time, unos 20, 30, 40 años, ¿verdad? ¿Qué 20, 30, 40 years es eso, verdad? De sufrir por Jesús. to suffer for Jesus. Dice, es necesario que ustedes tengan que ser afligidos en It's, algunas pruebas. it's necessary for us to be afflicted in some trials. ¿A usted le gustan las aflicciones? Do you like affliction? A nadie le gustan las aflicciones, Nobody likes affliction, pero son but necesarias. they're necessary. Como alguien dijo en una ocasión, Like in an occasion, someone es said, un mal necesario, it's a bad necessary. porque nos hace recapacitar en realidad que lo que la Biblia nos enseña, hermanos, Because it makes us realize that what the Bible teaches us, es cierto, es verdad. it's true, it's Y real. que lo que los discípulos pasaron, And what the disciples went through, pueda que nosotros también en algún momento tengamos que pasarlo. it could be that at some point we may have to go through. Ahora, sea que no lo pasemos o lo pasemos, Whether we pass through it or not, lo mejor es estar preparados. the best thing is to be prepared. Estar preparados para lo que pueda venir, hermanos. Be prepared for what may come. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, What we're living during y these times, quizás usted ha estado siguiendo las noticias, maybe you're following the news. casi que ya una tercera guerra, hermano, mundial está cocinándose, diríamos, ¿verdad? We'd say it's like a World War III that it's cooking up. Estamos a un pasito, hermanos. We're at very close. No le voy a decir va a suceder o no va a suceder porque no soy yo el que tengo esa sabiduría para decirlo. I'm not going to say it's going to happen or not. I don't have the wisdom to say that. Está en las manos de It's Dios. in the hands of God. Pero la palabra nos dice But the word tells que us habrán guerras, that there will be wars, que habrá persecución, there will be que persecution, unos se entregarán a otros, others will give up to que others. va a haber negación de la fe, There will be a doubting of the que faith. van a ser probados They were going to be tested, y que el justo and that the just vivirá por la fe. will live by faith. Entonces, ¿será cierto todo eso? Pensamos muchas veces. A lot of times we think, is that true? Porque la vida nos parece tan normal y tan sencilla, hermanos, Because life seems so normal and simple que creemos que eso no pueda venir. that we believe that may not come. Hace unos días abrieron una nueva película. A few days ago, a new movie came out. ¿Usted no la ha escuchado en las noticias? You haven't heard about it in the news ¿No la ha visto en los cines? or in the movie theaters. Porque no la están propagando, hermanos. They're not advertising it or La promoting it. película se llama Guerra Civil, Civil War. The movie is called Civil War. Es acerca de una guerra civil aquí en los Estados Unidos nuevamente, hermanos. It's about a civil war here in the United States. No como las guerras civiles anteriores, Not like civil wars before, sino que una guerra civil moderna, hermanos. but a modern civil Con war toda la tecnología, with all the technology, con todo el armamento moderno que hay, all the modern weapons, pero con el mismo corazón malo de las personas, hermanos. but with that De bad destruir, heart of a person to de matar, destroy, to kill, de aniquilar to gather, a quien to sea. take over and kill whoever. A quien sea. Entonces, uno dice, bueno, ¿será que una guerra civil en los Estados Unidos pueda ser posible en realidad? And you may ask yourself, is it possible for a civil war like this to happen in the United States? Vea lo que está pasando en las universidades. See what's happening in the universities, Los que defienden una ideología defending an ideology contra los que promueven otra ideología, against others that are defending another ideology, enfrentándose, hermanos, confronting each hasta other ahorita, till today con botellas de agua, with water bottles, con los puños, punching fists. pero pueda que eso escale a algo mayor. But it could be that No that lo can sabemos. get worse and we Entonces, don't know. ¿habrá tribulación Will there be tribulation en nuestros tiempos? in our times? No lo sabemos. We don't know. Pero hay que estar preparados. But you have to be ¿Y prepared. cómo me preparo? And how do I prepare? Claro que mi preparación va a ser en las escrituras, hermano. My preparation is going to be in the Viendo cómo scripture. vivieron los primeros discípulos. See how the first disciples ¿Qué lived. hicieron ellos en vista de una realidad que no se esperaban, hermanos? What did they do
inside of a reality that they didn't expect. Lo habían escuchado de Jesús. They have heard it from Jesus. Ustedes van a ser perseguidos. You're going to be persecuted. Inclusive al apóstol Pedro una vez Jesús le dijo, And then the apostle Peter even told Jesus ahora told tú him, vas donde tú quieres, he's saying, today you're going wherever pero you un go. día te llevarán donde tú no quieras ir. But one day they're going to take you where you don't want Te to go. atarán, le It dijo. will bind you. Entonces Jesús estaba preparando a los discípulos para algo que ellos no conocían, hermano. So Jesus was preparing the disciples for something they didn't know. Nadie se podía imaginar No one can imagine que la persecución vendría primero del sacerdocio judío de aquel pueblo, hermanos. that persecution was going to come first from the Jewish priests at that time. Y después vendría del mismo gobierno romano, And then hermanos. from the government, Con the los Roman government, césares, con los emperadores que se levantaron. the Caesars, the emperors that rise Que up, se puede verlos en la historia, that you can see in the no story, precisamente en la Biblia, not precisely in the pero Bible, en la historia, But in the en la story. historia secular que dicen, the secular story that como they un say, emperador llamado Nerón, an emperor called Nero, que no le ponemos ese nombre más que a los perros. that we don't put that name to anybody other than dogs. ¿Se recuerda? Tal vez tuvo algún perro que se llamaba Nerón. Probably had a dog named Porque Nero. así lo consideran a ese hombre, hermano. 'Cause that's what they considered that O otro man. hombre llamado Calígula. Or another man, ¿Calígula? Calígula. Caligula, Emperador que persiguió a la iglesia. an emperor that persecuted O the como church. Domiciano, que llevó a la iglesia a los circos romanos. Or another one who took the church to the Roman circus. Y los mataba, hermano. They would kill Se him. lo daba de comida a los leones He would feed them to the lions o a los or gladiadores to the gladiators para que los mataran, hermano. to kill them. Entonces uno dice, ¿será cierto todo eso? So you might ask yourself, is that ¿Realmente all real? pasó eso? Did that truly La happen? historia lo confirma The story confirms y la it, Biblia lo dice, and the hermano. Bible says Entonces, it. ¿por qué no creer que en nuestros tiempos So why not believe that in our times se pueda levantar una persecución, a hermano? persecution can rise up? Y que muchos de nosotros no tengamos la fe suficiente, firme, And that many of us might not have the enough faith that's firm enough para testificar acerca de Jesús, hermano. to testify about Jesus. Para decir que Jesús es mi rey. To say that Jesus is my king. Cuando alguien nos quiera decir, si no dices lo contrario, vas a morir. When someone says, if you don't say what's contrary, you're going to die. Entonces, Pedro sabía que el ser probado es una necesidad, hermanos. So Peter knew that being tried was a need. Y el libro de los Hechos And in the book of Acts, es la más grande evidencia que tenemos de la vida de los primeros discípulos después de Jesús, hermanos. the greatest evidence that we have of the life of the disciples. Y aquella primera generación And that first de generation creyentes, hermanos, of believers es la que da la más clara evidencia is the one that gives the clearest que evidence no estamos viviendo una religión. that we're not living a religion. No estamos viviendo, hermanos, un sistema religioso que nos quiera mantener atados, We're not living a religious system that wants to maintain us tied up. sino que Jesús nos ha llamado a una libertad, hermanos, But Jesus has called us to a de freedom, poder nosotros tener en Él seguridad, to be able to have in Him security, paz y bendición. peace, and blessing. De aquí la importancia de un estudio del libro de los Hechos, hermanos, Here's the importance of a study in the book of Acts. que nos enseña It teaches us cómo vivieron aquellos discípulos how those disciples y lived, que nos ayudará a encontrar una relación personal con Jesús, and hermanos, that will help us find a personal relationship como with Jesus, estos discípulos la tuvieron, as hermanos. these disciples had. ¿Cómo vivían ellos? How did they live? ¿Qué hacían? What did they do? ¿A qué tuvieron que enfrentarse para poder sostener su fe, hermanos? They had to confront themselves to be able to sustain ¿Cómo their podemos faith. nosotros en nuestro tiempo adoptar esos patrones de vida que ellos tuvieron, hermanos? How can we adopt those patterns of life that they had? ¿Cómo nos puede ayudar esto a sostenernos en tiempos difíciles? How can this help us sustain ourselves Ahora in sí difficult vamos al libro de times? los Hechos, Now we're going to go to the book of capítulo Acts, 4, hermanos. chapter 4. Después de la emoción de haber estado predicándole a muchísima gente, After the motion of preaching to everyone, después de salir a las calles y hablar, hermanos, con gente de otros pueblos en su propia lengua, After el día de going- Pentecostés, going to
towns and speaking to people in their own tongues at different Ahora costs. venía una realidad, hermanos. Now came a reality. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice la palabra. Acts chapter 4, verse 1 through 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. Verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. ¿Qué habían hecho los discípulos en ese momento? What did the disciples say in that Habían moment? estado predicando el evangelio, hermanos. They had been preaching the gospel. Habían estado hablando con la gente, enseñándoles acerca de Jesús. They had been with the people teaching them about Jesus. Pero de pronto, hermanos, dice la palabra que los líderes del pueblo But then all of a sudden, the leaders of the people, estaban resentidos porque los discípulos enseñaban acerca de Jesús. they were disturbed because the disciples were teaching about Jesus. Y la única manera de frenarlos, de pararlos, And the only way to era stop them meterlos en la cárcel. was to put them in jail. Pero gracias a Dios por los sistemas civiles, hermanos. But thank God for the civil system. Porque los líderes del pueblo no tenían la autoridad para condenar a nadie, Because those leaders didn't have the authority to condemn anyone. pero sí podían llevarlos a la cárcel But yes, they can take them to jail como manera de amenaza. as a threat. Y claro, alguien bajo amenaza And someone being under threat tiene que pensarla doblemente qué es lo que va a hacer el siguiente día, ¿verdad? has to think about, how am I going to do it the next day? Entonces, no siempre fue fácil para los primeros discípulos, hermano. So it wasn't always easy for the first disciples. Encontramos que había oposición, We find that there was opposition. cosa que no ha cambiado en la humanidad desde el día en que Jesús resucitó de los muertos, hermano. Things that have not changed since the moment that Jesus La resurrected. oposición que ellos tuvieron The opposition that they es la had oposición que la iglesia ha tenido siempre is the opposition that the church has y had que always, nosotros encontramos muchas veces, hermano. and that we find ourselves in many times. A veces tiene que ser parte de nuestra vida cristiana la oposición. Sometimes opposition has to be part of our life as Es a decir, que Christian. tenemos que vivir con la oposición de la gente del trabajo. We have to live in opposition with the people at work, Tenemos que vivir con la oposición de la opinión pública. opposition with the public opinion. No todos creen en Jesús. Not everybody No believes in todos Jesus. aceptan el evangelio. Not everyone accepts the Tenemos que gospel. vivir con la oposición de la familia. Opposition with family. La familia se opone The family opposes. cuando usted y yo creemos en Jesús. When you and I believe in Jesus. Tenemos que vivir con la oposición de los amigos. The opposition with our friends. Ya no vivimos como ellos viven. We don't live like they Ya live. no hacemos lo que ellos hacen. We don't do Ya what no they do vamos anymore. donde ellos quieren que vayamos. We don't go where they want to go Al anymore. menos eso se espera de alguien que ha creído en Jesús, hermano. At least that's what's expected. No Someone que queramos believing in meternos Jesus en now. un patrón religioso. Not that we want to enter into a religious pattern. Hace un momento Alex cantaba una canción de hace muchos años. A moment ago, they were singing a song from many, many years ago. Ya no quiero ser igual. The words were, I don't want to be the same anymore. O sea, cuando venimos a Jesús, esa debe de ser la frase que nos guíe, hermanos. So when we come to Jesus, that should be the phrase that guides us. Ya no quiero ser el mismo. I don't want to be the same. Ya no quiero actuar de la misma manera. I don't want to be the Porque same ahora way. conozco. Because now I know. Ahora sé lo que es Jesús. Now I know what is Jesus. Ahora Who is sé lo Jesus. que es el Evangelio. I know what the gospel Entonces, is. ¿qué demanda el Evangelio? So what does the gospel demand? Romanos 12:1. Romans 12:1. Tal vez lo sepa de memoria, tal vez lo conozca, tal vez lo quiera leer algún día. You might know it by memory, or you might want to read it someday. Renovados en vuestra mente. To be renewed in the Ser mind. renovados cada día, dice la palabra, en nuestra mente y en nuestro entendimiento, To be hermanos. renewed each day in our mind and in our Entonces, si understanding. no hay renovación, si no hay cambio, If there's no renovation, si no somos los change, mismos todo el tiempo, hermanos, we're the same all the time. el Evangelio no ha llegado a nosotros. The gospel has not reached us. No importa, no importa, hermano. And no matter, Que se ha bautizado una o dos o tres o cuatro veces. no matter if you've been baptized 2, 3, 4 times.
El bautismo no lo cambia a uno The baptism doesn't solo change por el you hecho de haber bajado a las aguas. just by going into the La escritura waters. dice que demanda de nosotros una limpia conciencia hacer lo correcto, hermanos. The scripture says that it demands a clean conscience for us to do what's Entonces, correct. cuando viene la oposición o cuando se levanta la oposición, So when opposition comes or rises up, dependerá de cada uno de nosotros, hermano. it depends on every one of us. De cómo vamos a reaccionar, How are we going to de react? qué vamos a decir, What are we going to say? de cómo vamos a actuar, hermanos, en vista a que alguien se opone a lo que yo estoy creyendo, hermano. How are we going to react inside of someone opposing what I believe? ¿Cómo reaccionamos ante la oposición? How do we react Y esto es lo que la to escritura opposition? en el libro de los Hechos nos enseña. And it's what the book of Acts Que teaches para los us. discípulos vivir en aquel momento de avivamiento que ellos tenían, hermanos. For the disciples to live in a time of revival at that time. Alguien se acercó y les dijo, no van a seguir haciendo eso. Someone came to them and said, you're not going to continue doing El that. enemigo es experto en poner personas frente de nosotros que nos digan, The enemy is an expert to place a person in front of us and tell us, no sigas haciendo eso. don't keep doing that. No Don't sigas continue yendo a doing la that. iglesia. Don't go to church anymore. No sigas leyendo la Biblia. Don't continue reading the Ya no Bible. cantes esas canciones que tú cantas, que tú escuchas. Don't sing those songs that you're ¿Qué pasó listening con lo to. que eras antes? Go back to what you were before. La palabra es bien clara, hermanos. The word is very clear. La prueba de nuestra fe, hermanos, The test of our faith, tiene una medida. it has it's a measure, Tiene la medida de lo que nosotros hemos creído, hermanos. the measurement of what we've Y believed. es cierto que a veces tenemos temor a la prueba. Yo no digo que nos enfrentemos a ella con libertad, hermanos. I know a lot of us have a fear of being tested, and I'm not saying be confronted by it. Le tememos a todo, hermano. We fear Le everything. tememos a la pérdida del trabajo. We fear losing our job. Le tememos a una guerra. We fear a war. Le tememos a los terremotos. We fear earthquakes. Le tememos a muchas cosas, hermano. We fear a lot of Es things. normal. It's normal. Le tememos al abandono. We fear abandonment. Que los amigos ya no nos llaman o no se comunican con nosotros como antes. That our friends don't call us anymore like before. Sin embargo, la escritura nos dice But the scripture tells que us Dios, cuando permite que la prueba llegue a nuestras vidas, hermanos, that when God permits the trial, the test to come to our lives, siempre también pone la salida. He always has the exit. Dios tiene una salida God has an exit a todas las cosas, to hermano. all things. Pero tenemos que creer But we have to y believe estar confiados. and be trusted. 1 Corintios 10:13 dice la palabra: 1 Corinthians no les ha 10:13. sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ahora, veamos en el libro de los Hechos. Now let's see the book of Acts. ¿Cuál era la intención de aquellas personas con los discípulos? What was those people's intention with the Porque disciples? no era una intención de ayudarles a crecer en la fe. It wasn't the intention of helping them to grow in their No, faith. la intención era todo lo contrario, hermano. The intention was the contrary. Abandonen la fe. Abandon the faith. La intención del enemigo siempre va a ser abandonen la fe. The intention of the enemy will always be to abandon No the faith. piense usted de que el enemigo le va a ayudar a que usted se acerque a la fe. Don't think that the enemy is going to help you to come Al closer to the contrario, faith. hermanos, On the contrary, nos va a ayudar it's going to help a que abandone la fe. to abandon the faith. La intención del enemigo siempre es callarnos The intention of the enemy is to shut us up. y lo van a intentar de mil maneras. And we'll try in Hechos thousand ways. 4:17. Acts 4:17. Dice la palabra ahí mismo, el capítulo 4, versos 17 y 18. Acts 4:17 and 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this Y name. el verso 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de And Jesús. verse 18 says, Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Pero ¿cuándo es que el enemigo nos pone esa confrontación?
When is it that the enemy puts that confrontation in front of Cuando us? hablamos acerca de Jesús. When we speak about Jesus. Si no hablamos, If we don't speak about Jesus, nada va a pasar. nothing will happen. Pero el momento que uno empieza a abrir sus labios, But the moment that you open your lips, en el momento que usted quiera hacerle saber a alguien la necesidad de cambiar en su vida the moment that you want to speak to someone of the need to change in o life de arrepentirse de sus or pecados, to repent of sins, en ese momento, hermano, in that moment, el enemigo pone la oposición. the enemy puts the Ya opposition. no me hables de eso. Don't speak about No that quiero anymore. escuchar de tus palabras. I don't want to hear about your Es más, words. no me llames más. You know what? Don't call me anymore. Tratarán de They callarnos, will try to shut us como up lo hicieron con los discípulos. as they did with the Pero no solamente disciples. aquí, no es simplemente cállense, But it's not just simply shut up, sino que les amenazaron, hermanos. but they threaten them. Y las amenazas no siempre son buenas, nunca And- son And buenas, threats are never good porque nos traen temor y miedo a nuestras vidas. because they bring fear. Sin embargo, hermanos, But los discípulos hicieron algo. the disciples did something. Y es lo que me lleva al versículo siguiente, verso 19, hermanos. And it's what takes me to the verse Me gusta- 19. La respuesta del apóstol Pedro, hermano. I like the Apostle Peter's response. La respuesta de los discípulos. The response of the disciples. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a But Dios. Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? ¿A You be quién, the judges. a quién obedecemos? Who do we ¿O a obey? quién obedecer? Or who do we obey? ¿A quienes tratan de callarnos? Those that are trying to shut us up? Y aun cuando en el mismo interior nuestro, hermanos, And even when in the inside of us, hay una voz que nos dice: no puedes seguir hablando de eso. there might be a voice telling you, you can't speak about this stuff. ¿Qué no ves que ya se enojaron contigo? Can't you see that they're mad at you? Esa voz interna nos dice: cállate. That internal voice is telling us to shut Sin up. embargo, hermanos, But la escritura dice aquí: the scripture says here, ¿a quién tengo que obedecer? to who I need to obey. ¿Obedecer a Dios Obey God o obedecer a los hombres? or obey man. Y esta es la decisión que uno tiene que tomar. And this is the decision that we need to ¿A take. quién estamos obedeciendo Who are we obeying cuando hacemos decisiones en la vida? when we make decisions in life? ¿A quién obedecemos? Who do we obey? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar What takes first place cuando hacemos una decisión o un plan en nuestra vida? when we make a decision or plan something in our Y lives? claro, eso determina, hermanos, And that determines lo que uno realmente viene a hacer. what we truly come to do. ¿O voy a ser un cristiano que obedezco a Dios Am I going to be a Christian that obeys God o un cristiano que desobedezco a Dios? or a Christian that disobeys God? Hay una cosa con la que quiero terminar. There's one thing I want to finish with. Estos hombres tenían temor. These men, they had fear. No era fácil para ellos escuchar aquellas palabras. It wasn't easy for them to hear those Si words. no se callan, If you don't shut up, los vamos a meter a la we're cárcel going to put you in jail. o los vamos a matar. Or we're going to kill you. Vamos a matar a su familia. We're going to kill your family. Les vamos a despojar de todo lo que tienen. We'll get rid of everything that you have. Y ellos dijeron: ¿a quién obedecemos entonces? And they told themselves, who do we obey then? Y es una decisión que a veces no pensamos que pueda llegar en nuestras vidas. And it's a decision that we think that may ¿A not come to our quién lives. tenemos que obedecer? To whom do we obey? Ahora, algo que los discípulos hicieron, hermano, Now, something that disciples y es lo did, que quiero terminar en esta tarde, and it's what I want to finish with. se unieron a orar. They united to pray. Oraron a Dios. They pray to God. Pero no pidieron a Dios en su oración a que: oh, quítanos la oposición, Señor. But they didn't ask God, oh, please take the opposition away. O quita los problemas, Or Señor. take away the problems. Quita las Take necesidades. away the needs. Quita estas personas que me están estorbando en mi vida. Take away these people that are bugging me. No in fue life. esa la petición de ellos, That hermano. wasn't their prayer. La petición de ellos fue la siguiente, hermano. Their prayer was what follows. Capítulo 4. Chapter 4. Quiero que vea conmigo. Dice el versículo 29, hermanos. Acts 4:29. En su oración a Dios, hermanos, In their prayer. le dicen al Señor: ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great O boldness. sea, no es quita el estorbo, So it wasn't take away what's quita el bothering here. problema,
take away the problem, quita la situación crítica. take away the critical No, situation. dame fuerza, No, it was give me strength, dame valor give me the para poder courage. yo seguir haciendo lo que tú me has llamado a hacer, Señor. Give me the courage to continue O sea, to do what you have called Ellos me to no, do. no pidieron para sí mismos, They didn't ask for themselves, sino que pidieron para poder darle a los demás, hermanos. but they asked to be able to give to the rest. Concédenos, concede a tu siervo que con denuedo hablemos tu palabra. Let us be able to speak your word. ¿No cree que sea lo que necesitamos pedir siempre en nuestras vidas? Don't you think that's what we need to continue asking in our lives Cada mañana, every morning? que nos vamos a enfrentar ante un mundo que no conocemos, Every morning we confront a world that we don't know, gente que no conocemos. people we don't know. Una pequeña historia hace unos días. Short story a few days ago. Mi trabajo es ir casi que cada día o cada semana con personas diferentes, hermano. My No job voy is al mismo lugar, To work with different people in different no places. veo a la misma gente. I don't see the same people. Veo gente distinta. Yo no sé con quién me voy a enfrentar cada día. I don't know who I'm going to be confronted with Hace every unos day. días me enfrenté con unas personas. And a few days ago, I was confronted with some Llegué al people. trabajo I got to work. y, como suelo hacer siempre, me introduzco, les digo quién soy y qué vengo a hacer. As I do all the time, I introduce myself and I say what I'm going to do for work. Y estas personas pusieron luego sus manos en los hombros, en las caderas, And quickly, they put their hands on their y me hips. dijeron, esperábamos a otras personas, me dijo. And they said, oh, we expected other O sea, people. esperaban a alguien de diferente color, hermano, realmente. In reality, they were expecting Porque someone of ellos different eran color. blancos, altos y, claro, white boys en toda su integridad, hermanos. They were tall, white. Y me dijeron, esperamos a alguien más. And they said, we were expecting someone else. Ok, me mandaron a mí, les dije. I said, okay, well, they sent me. Y ok, me dijo, pasa adelante. Okay, come in, they said. Y como en 2 minutos de que había estado ahí, Within 2 minutes that I was there, sale el señor de la casa y me dice, the man comes out and from his you home and need says, to go, te tienes que ir. leave now. Vete ya. Pero con una voz, hermano, que yo dije, wow, But with like a very strong voice. ¿qué hice mal? Dije yo. And I En mi said, what did mente, I ¿qué do hice wrong? mal? I was asking myself. Y me quedé, ok, you want me to leave? All right, I'll leave. Okay, ¿quieres que me vaya? Me voy. Y me fui y reporté a las personas que me habían dicho del trabajo y les dije, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo. And I went and reported with the people that sent me. They said, hey, they kicked me out of the Y me work. dice la señora, me dice, how? And the lady says, ¿cómo? ¿Cómo es que te corrieron? Me dice. How is it that they... I don't know, Kicked you you call them and ask them, le dije. Tú llámales y pregúntales. Y me dice la persona, no, tienes que regresar. And the lady told me, you need to go Y back. le dije, ¿sabes qué? Regreso en otro día. And I said, you know what? I'll go back another day. Y pasaron 3 días. 3 days A los passed. 3 días regresé. 3 days Yo later, sabía I a went. quién me iba a enfrentar. I knew who I was going to Yo confront. sabía el tipo de personas a las que iba a llegar. I know who the people were that I was going to Sabía el corazón que ellos tenían. I knew the heart that they had. Y llegué igual, hermanos. And I came the Los same. saludé. I said, hello. Y dije, vengo a hacer su trabajo. I said, I come to do Me my dijo, work. pasa adelante, me dijeron, pásale, pásale. And he said, oh, come on in. come ¿Quieres in. café? Would you like some coffee? ¿Quieres agua? You want water? Es más, nos juntó, porque ahí íbamos 2. Me dice, There's pónganse two ahí, of us. les voy a tomar una foto. There was 2 of us. And he said, stand there. I'm going to take a Y picture. le digo a mis compañeros, And I told my coworkers, nos van a poner en Facebook. they're going to put us on Facebook. Los indios feos que vinieron a hacer nuestro trabajo. These are the ugly people that came to do our job. Y hicimos el trabajo, hermanos. And we did the work, Como la palabra dice, as the word says. todo lo que hagáis, Everything that you do, hacedlo para el Señor. do it as if you're No doing it for importa the si Lord. había oposición, No matter the opposition que a veces nos tiene que pasar a todos, that sometimes we have to que go alguien through. se opone a quienes somos, Someone opposes porque yo who we sé, are. hermanos, But I know que lo que ellos sintieron that what they felt fue la presencia de algo diferente, was the presence of something different que chocó con la presencia y la actitud de ellos, that hermanos. clashed with the Y que es lo que a presence veces and pasa attitude con that nosotros en muchos lugares, Doesn't hermano. that happen Usted llega con la presencia a lot? del Espíritu Santo, that you come with the pero presence hay un of the Holy espíritu Spirit, contrario ahí, hermano. There's a contrary Y choca spirit. con la presencia suya, hermano. and it clashes with your Entonces presence. hace aquella enemistad inmediatamente. So there's that O animosity aquel momento que se siente inconfortable, hermano. or that moment where you're uncomfortable. Pero su respuesta But your response como hijo de Dios as a child of tiene God que ser siempre, como la palabra dice, should always be as the word says, blanda, suave, hermanos, soft, sin agresión. without aggression. Como buen hijo de Dios respondamos con palabras
educadas. As a good child of God, respond with educated words. Y eso cambia la actitud, hermanos. And that changes the La attitude. siguiente vez fue totalmente distinto. The second time was completely different. Sentíamos un amor ahí, hermanos. We felt such love. Yo no me quiero ir de esta casa, le decía. I don't want to leave the house. Just kidding. Nuestra actitud Our attitude determinará will determine si usted vence al enemigo if you conquer the enemy o si el enemigo lo conquista a usted. or if the enemy conquers you. Porque el enemigo quiere levantar odio y rencor en su vida. Because the enemy wants to rise up Pero Dios quiere hatred que and nuestra respuesta resentment. siempre sea, hermanos, But God wants our response to always be como los discípulos lo hicieron. as the disciples did. Dios God es primero. is first. Lo que los hombres quieren hacer con nosotros, What man wants to do with us, déjelo. let it Si go. pasa, pasa, y si no pasa, dele gloria a If Dios. it passes, it Dios passes. bendiga su palabra, hermanos. God bless his word. Amén.